Buenas tardes, señoras, señores, socios del casino y amigos todos. En nombre de la Junta Directiva y mío propio, quiero darle la bienvenida a este evento, que es la presentación del libro de un gran escritor, historiador, que se llama José Calvo Pollato, y va a ser también presentado por el director de la editorial, don Guillermo Chico. Y ahora lo que yo quería decir, lo que yo quería hacer ver, que don José, aunque la presentación la va a hacer él, pero sin embargo yo no tengo más remedio que decir que don José Calvo Pollato es un gran historiador, especialista, yo creo que en el siglo de oro, por lo menos por lo que yo he leído, en el siglo de oro español, el que ha sabido poner la historia de España de esa época de forma novelada, a fin de que todos los lectores, cuando he tenido en nuestras manos sus libros, hemos sido capaces de trasladarnos a esa época con todo el entusiasmo e interés para saber las intrigas de las que nos habla en sus libros, porque es un libro son libros recomendables para leer porque son entretenidos, de fácil lectura y muy amenos. Yo quiero darle las gracias por haber elegido el Casino de Madrid para presentar este libro y que con muchísimo afecto hacia él y gratitud le doy la bienvenida para que nos pueda expresar todo lo que significa su literatura de esta época y lo que ha hecho él. Muchas gracias por haber venido a todos y espero que pasen una tarde agradable, amena y puedan disfrutar del libro, si lo leen, que lo aconsejo desde luego, y paso la palabra a don Guillermo Chico para que pueda presidir eso. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar en esta tarde tan lluviosa de Madrid, que llevamos unos días realmente pasados por agua, y hacer el esfuerzo de venir a la presentación es siempre de agradecer. En primer lugar, quería darle las gracias al Casino de Madrid por acogernos en una presentación tan importante para nosotros como la de hoy. Agradecerle a doña Pilar Sánchez Simón que presida este acto con nosotros y, por supuesto, agradecer a Pepe su quinto libro con HarperCollins, quinto como novedad, porque llevamos unos cuantos de fondo a día de hoy. Hemos bregado por muchas plazas. Hoy estamos en una de las mejores, yo creo, sin duda, uno de los mejores atmósferas. Hemos ido al siglo XIX con la Primera República. Hemos estado en las naos con Juan Sebastián Elcano, con Magallanes, en 2 ocasiones. Con Magallanes solo en mitad de una, vamos a decir. Hemos estado con Fernando el Católico como viudo y hoy nos vamos a un momento fascinante de la historia de España. Vamos al momento en el que las coronas de Castilla, Aragón, Valencia y Portugal se unen en una sola testa coronada, que es la de Felipe II, primero de Portugal, si no me equivoco, que se convierte en ese momento, sin lugar a dudas, en el monarca más poderoso del mundo y en el monarca más poderoso que jamás hubiera existido. Realmente, en ese momento es cuando llega ese imperio en el que no se pone el sol. Posesiones en África, en Asia, en América. Y vamos a descubrirlo todo de la mano fabulosa de Pepe, que nos conducirá a través de una historia novelada, una novela ficcionada con un personaje, con su parte de thriller, incluso con su parte de alquimia,
mientras nos vamos encontrando con todos los personajes reales que en esa época en el que muere el rey de Portugal en la batalla de Alcazalquivir van a hacer todo lo posible para que el rey, el legítimo rey, sea Felipe II. Nos vamos a encontrar con operaciones militares, con operaciones políticas, con personajes femeninos fabulosos, con esa alquimia que os digo y, sobre todo, con la mano de Pepe, que nos va a enseñar una época de la historia de España no solo fascinante, sino muchas veces olvidada. Un momento en el que Portugal y España fueron una. La península ibérica era un solo reino y el imperio abarcaba toda la circunferencia del planeta. Y os voy a dejar con Pepe porque es al que queréis escuchar, el que mejor habla, el que nos deja a todos mal en estas conferencias. Y, de nuevo, por supuesto, volverle a agradecer que confíe siempre en HarperCollins y que tengamos Dueños del Mundo hoy aquí, ya a la venta en todas las librerías y, sin duda, el éxito de la novela histórica de esta primavera-verano que no parece que vaya a llegar, pero que llegará. Y, Pepe, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar con Harper. Y, Pilar, muchas gracias por presidir esta mesa con nosotros. Me van a permitir que yo comience saludando a doña Pilar Sánchez y agradeciéndole que hace unos meses estuviésemos aquí con otro motivo y se plantease la posibilidad de que presentásemos mi siguiente novela, mi siguiente obra, Dueños del Mundo, en esta casa. Por lo tanto, doña Pilar, muchísimas gracias. Gracias al Real Círculo, al Real Casino de Madrid por acogernos. Y me van a permitir también que salude al coronel director de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, a don Francisco Fuentes, y a dos de nuestros senadores, a doña Pilar Marco y a don Fernando Priego, que además es el alcalde de mi pueblo, cosa que es muy importante. Y que además les saluda a todos ustedes y les agradezca que en una tarde complicada desde el punto de vista climatológico hayan buscado un huequecito para estar aquí con nosotros. Es una tarde complicada desde el punto de vista climatológico, pero en Andalucía estamos felices, ¿eh? El fantasma de la sequía parece que empieza a ser ya cosa pasada. Siempre hay una razón por la que, al menos yo, decido escribir una novela. Más allá de lo que me dice el director de mi editorial, en la que me siento muy a gusto, muy cómodo, más allá de lo que me dice Guillermo Chico, que siempre es muy aficionado a las efemérides, momentos de nuestra historia que cumplen un determinado número de años que los hace atractivos. El que él esté aquí esta noche, habiendo llegado de Londres hace solo unas horas, para mí supone que solo puedo agradecérselo y agradecérselo de manera profunda. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros esta tarde. Y muchas gracias por tus palabras. Digo que, a pesar de lo que Guillermo me comenta, a la hora de escribir una novela, yo siempre tengo una, dos, quizás hasta tres razones para escoger un tema. ¿Y cuál es la razón o las razones por las que he escogido Dueños del Mundo, escribir Dueños del Mundo? Pues fundamentalmente serían dos. Una, que creo que es el momento más brillante de nuestro pasado. Y si el mundo anglosajón fundamentalmente se ha encargado de poner de relieve y de manifiesto los momentos oscuros de nuestra historia, que también los ha habido,
creo que nosotros tenemos la obligación de poner de manifiesto los momentos brillantes de nuestra historia, que han sido grandes y numerosos, y uno de ellos es el que se produce en el entorno de 1580, y ahora después diremos por qué. Esa sería una de las razones, acercar a los lectores ese momento en que Felipe II incorpora a la monarquía hispánica la corona de Portugal que significaba la metrópoli, el territorio de lo que hoy es Portugal, europeo, y todas sus posesiones oceánicas. Y la segunda sería, básicamente, ofrecer una imagen de Felipe II que dista mucho de la que sus enemigos, que ganaron el relato, nos dieron de él. Recuerden que se ha dicho que Felipe II, sus enemigos llegaron a calificarlo como el demonio negro del mediodía, como el demonio negro del Mediterráneo, un personaje siniestro. Para aumentar esa siniestrabilidad del personaje decían viste de negro. Y Felipe II vestía de negro porque el negro es un color muy elegante, siempre lo ha sido. Pero además el color del negro de la época de Felipe II era un negro brillante como hasta entonces no se había conocido. El negro era un negro grisáceo, pardo, tosco, hasta que con tintes procedentes del otro lado del Atlántico, tejedores españoles sacaron un negro brillante, que era el que vestía el rey y era el que vestían sus embajadores, de los que estaban pendientes en las cortes europeas cuando entrasen. Bueno, pues el vestir a la moda, el vestir de una manera que significaba un lujo auténtico en su época, fue utilizado por sus enemigos para incidir en un elemento más en ese carácter siniestro de Felipe II. Yo he querido acercarme desde la novela, desde Dueños del Mundo, a un Felipe II que, teniendo sus elementos oscuros, piensen que es el monarca más poderoso de su tiempo y que por tanto tendrá que tomar decisiones controvertidas, es un personaje que dista mucho de lo que nos dejaron dicho Guillermo de Orange, Antonio Pérez, la reina Isabel de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y en buena medida porque en el campo de batalla no era posible vencer a las unidades militares de Felipe II, tampoco en el campo de la política, y por lo tanto utilizaron el campo de la propaganda, el campo del relato, donde efectivamente triunfaron. Y triunfaron no solo porque consiguieron dar una imagen del rey extraordinariamente negativa, una imagen del conjunto de la monarquía hispana extraordinariamente negativa, sino porque muchísimos de nuestros compatriotas compraron y siguen comprando ese relato. Y siguen haciendo caso a lo que la historiografía, fundamentalmente, como decía antes, de carácter anglosajón, ha dicho de nuestra historia y ha dicho de nuestros personajes. Y créanme, no se trata de sustituir la leyenda negra por una leyenda rosa. No se trata de decir que no solo no lo hicimos todo mal, sino que lo hicimos todo bien y de una manera extraordinaria. En la historia de un gran país hay momentos brillantes y hay momentos oscuros. Y no es cuestión de ocultar los momentos oscuros, pero es cuestión de analizarlos y tratar de explicar por qué se produjeron. Ya tienen ustedes, por lo tanto, las dos razones fundamentales por las que yo decidí escribir esta novela, por las que yo decidí escribir Dueños del Mundo. Una, porque se refiere a un momento particularmente brillante de nuestro pasado. Y dos, porque la imagen de Felipe II, que cuando lean la novela van a obtener, espero que diste bastante de la imagen oficial que el relato de sus enemigos nos ha venido dejando y sigue dejándonos de un monarca verdaderamente extraordinario. Históricamente, ¿cómo se llega a esta situación? Es decir, ¿cuál es la razón histórica por la que Felipe II terminará convirtiéndose en rey de Portugal? La raíz se encuentra en que su madre se llamaba Isabel de Avís, la emperatriz, la mujer de Carlos I. Y por lo tanto tiene una madre portuguesa. La segunda de las razones se encuentra en que un sobrino suyo, rey de Portugal, que se llama don Sebastián, se empeña en realizar una gran campaña militar
en lo que en la época se llamaba la morería. Hoy a lo mejor el término hasta podría resultar políticamente incorrecto, cosa que me preocupa entre muy poco y nada. Esa campaña militar que desarrolla don Sebastián en el norte de África, en la morería, se convierte en un auténtico desastre. En Alcazarquivir el ejército portugués es deshecho por los musulmanes. No solo el ejército portugués es deshecho por los musulmanes, sino que el propio rey muere, y muere sin descendencia. Y por lo tanto hay que buscar un heredero a ese trono que se ha quedado vacante, y las posibilidades eran numerosas. La primera de ellas era un tío abuelo, y era el que mayores derechos tenía desde el punto de vista legítimo, un tío abuelo de don Sebastián, que era cardenal de la Iglesia Católica, don Enrique. Y don Enrique se convierte en rey, que pasará a la historia con nombre de Enrique I de Portugal. Pero un hombre de edad muy avanzada. Tenía 78 años, y yo siempre recuerdo, cuando nos referimos a esas edades, que 78 años en el siglo XVI eran bastante más que 78 años en el siglo XXI. A lo mejor lo digo para conformarme, ¿no? Pero es evidente que vivimos en una sociedad diferente donde desarrollamos también y desempeñamos unos papeles diferentes muy distintos a los del siglo XVI. Los portugueses buscaron que Enrique I, que el cardenal, Enrique el cardenal, fuese dispensado de los votos que tenía para ser cardenal. Fuese dispensado de los votos y contrajese matrimonio, con 78 años. Felipe II se negó y ejerció la influencia que podía tener a través de sus embajadores para indicar a Roma que no se le dispensasen de los votos. Y la fuerza de Felipe II era lo suficientemente grande como para que Roma diese marcha atrás, a don Enrique no le dispensasen de los votos y no pudiese tener descendencia. La muerte de don Enrique se produce 2 años después del desastre de Alcazarquivir. No 2 años exactos, 1 año y algo. Y se abren nuevas perspectivas. Y las nuevas perspectivas van a dar lugar a un debate jurídico que llega casi hasta nuestros días. El debate jurídico es el siguiente. 2 nietos de don Manuel de Portugal, don Manuel el Afortunado, el que es rey cuando Vasco da Gama viene ya por primera vez con las especias, etcétera, etcétera. 2 nietos son la duquesa de Braganza, Catalina de Avís, y Felipe II de España. E inmediatamente los juristas dicen que la preferencia del hombre sobre la mujer, del varón sobre la hembra, daba primacía a Felipe II sobre su prima. Él era varón y doña Catalina mujer. Pero de pronto hay juristas que dicen, pero ¿por qué vía llegan los derechos a Felipe II, al varón? Por su madre, vía femenina. ¿Por qué vía llegan los derechos a Catalina de Avís, la duquesa de Braganza? Por don Duarte, vía masculina. ¿Tiene más derecho la mujer cuyos derechos le llegan por vía de hombre que un hombre cuyos derechos llegan por vía de mujer? El debate jurídico estaba servido y, como les he dicho, llega casi hasta nuestros días. Nosotros tenemos una Constitución donde la sucesión a la jefatura del Estado se prefiere la sucesión masculina a la femenina. Habrá que arreglarlo. Pero ese debate se plantea en el siglo XVI. Los juristas de Salamanca señalaron que lo realmente importante era quién iba a sentarse en el trono. Y si quien iba a sentarse en el trono era un varón, tenía preferencia sobre la duquesa de Braganza. Pero los juristas de Coimbra, portugueses, señalaron que lo importante no era el momento presente, sino de dónde venían los derechos. Y si los derechos de la duquesa venían por vía masculina, los derechos de la duquesa tenían preeminencia sobre los de Felipe II. El debate jurídico, como comprenderán, estaba servido. A mí me parece espléndido. Pero no era ese el único asunto que podía plantearle dificultades a Felipe II para convertirse en rey de Portugal. Era particularmente grave el hecho de que Felipe II era
como decían en Portugal, un castellano. Y Castilla había sido siempre el vecino grande, el vecino poderoso de Portugal, del que Portugal había tenido que defenderse una vez que se había independizado como país, tenía que defenderse para mantener su independencia. 200 años antes, un monarca de Castilla, Juan I, había cruzado la frontera, había invadido Portugal y había sufrido un serio descalabro en una batalla que se conoce con el nombre de Aljubarrota. Para los portugueses, Aljubarrota es uno de los grandes momentos de su historia. Conjuraron el peligro castellano en aquel momento. Bueno, pues ahora se habla también de que si los castellanos deciden cruzar la frontera, volverán a encontrarse con Aljubarrota. Es decir, en Portugal hay una resistencia importante a que el monarca de España, el dueño de la monarquía hispánica, se convierta también en rey de Portugal. Por eso Felipe II tomará una decisión que desde el punto de vista militar parece una locura, pero no desde el punto de vista del simbolismo, y el simbolismo tiene una gran importancia en el siglo XVI. Felipe II logra convencer a la duquesa de Braganza de que renuncie a sus derechos. Y efectivamente Catalina de Avis renuncia a sus derechos, con lo cual parecía que el camino hacia el trono de Portugal para Felipe II quedaba despejado. Sin embargo, aparece un nuevo personaje, un personaje que era bastardo. Y al ser bastardo no tenía derecho alguno. La bastardía le impedía tener los derechos. Y era el prior de la Orden de San Juan, hospitalaria de los sanjuanistas, el prior de Crato. Una parte importante de la sociedad portuguesa se agrupa en torno al prior, pese a que es un bastardo, porque está dispuesto a disputarle el trono a Felipe II. Lo cual va a llevar a Felipe II, que consigue por la vía legal convertirse en rey de Portugal, porque las Cortes portuguesas, una vez que la duquesa de Braganza ha renunciado a sus posibles derechos, esos que daban lugar a un conflicto jurídico, el rey era Felipe II, y así lo declaran las Cortes portuguesas en una reunión que se celebra en Tomar. Sin embargo, una parte de Portugal se pone al lado del bastardo, se pone al lado del prior de Crato y ofrece resistencia. Con lo cual, Felipe II tiene que utilizar la vía militar para incorporar Portugal ante esa resistencia portuguesa. Y aquí es donde voy a la idea de Aljubarrota. ¿Dónde decide Felipe II, porque el simbolismo es muy importante en la época, concentrar el ejército? Lo lógico sería en Salamanca, en Zamora, al norte del Tajo. Si ustedes se imaginan ahora mismo un mapa de la península ibérica, verán que Lisboa está al norte del Tajo y que el objetivo de esas tropas era llegar a Lisboa. Sin embargo, Felipe II decide que las tropas se concentren en Badajoz. Y si siguen mirando ese mapa, Badajoz está al sur del Tajo. ¿Era un error estratégico? ¿O Felipe II deseaba que aquellos que decían repetiremos Aljubarrota no tuviese ninguna comparación con la nueva entrada del ejército suyo en Portugal? El ejército de Juan II había entrado por Salamanca. Él no quería que su ejército entrase por el mismo sitio donde los portugueses habían derrotado al ejército de Juan I. Eso significaba que ese ejército que va a mandar el duque de Alba, ahora me referiré brevemente a él, que va a mandar el duque de Alba, al entrar por Badajoz, llegaría al estuario del Tajo, pero al sur, y Lisboa al norte. Felipe II no ha parado en gastos. Ha ordenado al marqués de Santa Cruz, a don Álvaro de Bazán, que prepare una flota en Cádiz y suba por la costa portuguesa, llegue al estuario del Tajo y embarque a las tropas de Alba de un lado a otro para atacar Portugal. Fíjense, por lo tanto, la cantidad de elementos que empieza a haber en un asunto que se convierte en uno de los momentos más brillantes, como he dicho antes, de nuestra historia. Y
esa resistencia portuguesa va a manifestarse de otra manera. Fíjense, jurídicamente primero, militarmente con el prior de Crato, con la creación de lo que en Portugal, y fuera de Portugal también, se ha llamado el sebastianismo. Don Sebastián muere en Alcázarquivir. Sin embargo, por Portugal corre el rumor de que don Sebastián no ha muerto, que ha logrado huir acompañado de un grupo de caballeros que han logrado ponerse a salvo, y una vez que se han puesto a salvo, don Sebastián aparecerá en algún momento. Todo un mito que se mantendrá continuamente en la historia portuguesa en los años siguientes. Fíjense, por lo tanto, que la resistencia de Portugal a ser incorporado como una corona más de las que forman parte de la monarquía hispánica ha sido jurídica, el dictamen de los juristas de Coimbra, ha sido militar, a la que tiene que hacer frente el duque de Alba, frente a las tropas del prior de Crato, y ha sido mediante la creación de un mito para dejar en el ambiente la posibilidad de que el legítimo rey de Portugal, que era don Sebastián, en un momento determinado aparecerá. Eso es lo que se van a encontrar desde una perspectiva histórica en Dueños del Mundo. Cómo Felipe II es capaz de ir soslayando todos y cada uno de esos problemas hasta convertirse en monarca de Portugal, hasta incorporar Portugal a la monarquía hispánica. Y se van a encontrar también con algo que afectaba mucho a Madrid. En la novela tiene un papel importante porque Madrid ya es la capital de España. No hacía mucho tiempo. Madrid se había convertido en capital de España en el año 1561. Esto que estamos contando es en torno a 1580, es decir, apenas 20 años. Madrid había crecido de una forma espectacular. El Madrid de antes de 1561 podía tener aproximadamente 15.000 habitantes. Cuando se convierte en capital, rápidamente esa población pasa de 15.000 habitantes a 35.000. Y cuando llega el final de siglo, del siglo XVI, Madrid se acerca a los 100.000 habitantes. Por mucho que construyeron, llegaba más gente de la que podía alojarse. El tema no es nuevo, como comprenderán. De hecho, el rey además firma un decreto que se llama la regalía del aposento, en virtud de la cual aquellas viviendas de Madrid que tuviesen determinada extensión tenían la obligación de alquilar una dependencia a alguno de los funcionarios reales. Claro, a Madrid llega toda la burocracia, todo el aparato burocrático de Felipe II, y no hay donde alojarlos. Es obligación de aquellos que tengan una vivienda de determinadas dimensiones de alquilar una dependencia para que se aloje en ella un funcionario. ¿Qué hicieron los madrileños? Disimular el tamaño de la casa. Y aparecieron lo que se denominó las casas a la malicia. Y las casas a la malicia daba la impresión de que eran casas pequeñas de fachada para afuera, pero de fachada para adentro resultaba que tenían una extensión muchísimo mayor, para tratar de evitar tener que obligatoriamente alquilarle una dependencia a un vecino. Es decir, Madrid está creciendo de manera espectacular. Las órdenes religiosas están levantando monasterios, la nobleza está construyendo palacios, viene la picaresca, viene la truanería, vienen los funcionarios. Madrid empieza a dejar de ser la villa de 15.000 habitantes, con voto en Cortes, eso sí, pero que era una localidad pequeña para convertirse en una localidad, que no deja de ser villa, cada vez más importante. Pues bien, Felipe II, una vez que su ejército, el ejército de Alba, ha destrozado a las tropas del prior de Crato en la batalla de Alcántara, una vez que las Cortes de Tomar lo han elegido como rey, marcha a Lisboa. Y va a estar en Lisboa 3 años, de 1680 a 1683. Y en Madrid corrieron rumores, históricos, y los rumores eran que se podía trasladar la capital de Madrid a Lisboa, que Lisboa tenía un río grande, cosa que no tenía Madrid, que Lisboa era una ciudad abierta al mar con un gran puerto para gobernar un imperio oceánico que se extendía, como ha dicho Guillermo, por 4 continentes.
Felipe II tiene, además, otro detalle. Separaron por falta de dinero en un momento determinado las obras que se estaban haciendo en el monasterio del Escorial. Hubo gente que sacó sus conclusiones en lo que ya empezaban a llamarse los mentideros de la villa, las gradas de San Felipe y en las covachuelas, en los bajos del Alcázar, del antiguo Alcázar de los Austrias, el Alcázar Real. Se decía que Felipe II estaba en Lisboa, que se va a trasladar a la capital, con todas las consecuencias que aquello tenía para una población que estaba en crecimiento de una manera espectacular, como les he dicho, y además se detienen las obras del monasterio del Escorial, que era el gran referente constructivo de Felipe II en aquel momento. No podía haber más datos de que el traslado podía llevarse a cabo. Felipe II tiene que encomendar al cardenal Granvela inmediatamente que busquen dinero para que se reanuden las obras del Escorial, se tranquilice a la gente de que Madrid va a seguir siendo la capital y que no se trasladará a Lisboa. Yo he querido reflejar ese ambiente en la novela, cómo era aquel Madrid, cómo eran aquellas calles, cómo eran aquellos monasterios, cómo eran los mesones, las posadas, las tabernas donde se reunía la gente y de qué hablaba. Felipe II necesitó mucho dinero en aquel momento y, por lo tanto, subieron los impuestos. El aceite de oliva se puso por las nubes. Se incrementó lo que se llamaba la sisa de la carne, es decir, la cantidad que se retiraba a quien compraba una libra de carne y se pagaba como impuesto. De eso se hablaba en las tabernas. Y se hablaba también de la grandeza del imperio, que cuando incorporase Portugal, el sol no se pondría en esos dominios. Los españoles de aquel tiempo tenían orgullo del imperio que estaban montando. De hecho, cuando Felipe II regrese a Madrid, de las primeras cosas que se harán será acuñar una moneda conmemorativa, una medalla, con un lema que decía en latín, non sufficit orbis. El mundo no nos basta. Se habían venido arriba, ¿eh? La gente, por lo tanto, va a hablar en esos mesones, en esas tabernas, en esos arrieros, de la grandeza de ese imperio, de lo que cuesta mantener la grandeza de ese imperio y de lo que está ocurriendo cotidianamente. Fulano ha hecho una casa falsa, todas las viviendas, las habitaciones de la vivienda están en la parte trasera, pero lo disimula en la parte delantera. El precio de la carne ha subido demasiado. No hay quien pueda comprar una sumbre de aceite por el precio que está alcanzando. De lo mismo que se sigue hablando 450 años después. Pero toda novela histórica necesita, desde mi punto de vista, una trama que mantenga el interés del lector más allá del elemento histórico. Hay lectores de novela histórica a los cuales simplemente el relato de los hechos, de los acontecimientos, le parece más que suficiente. Pero no siempre es así. Hay quien dice, yo lo he repetido muchas veces, que escribir una novela histórica es fácil. Los hechos están ahí, no hay más que cogerlos. Pero una novela histórica, para que sea histórica, sin dejar de ser novela, tiene que ser fiel a los hechos, al menos tal y como nos los han contado, tal y como han llegado a nosotros. Por lo tanto, el curso de los acontecimientos no puede alterarse. Y si no puede alterarse, a poco de que se sepa algo de historia, ¿no se sabe cómo termina la novela? A poco de que se sepa algo de historia, por muy brava que trate de ser la resistencia del prior de Crato, ¿no lo van a vencer los tercios del duque de Alba? A poco de que se sepa algo de historia, ¿no se sabe que por mucha preocupación que haya en Madrid, en los mentideros de la villa, en los mesones, en las posadas, Madrid no va a dejar de ser la capital de España? Es decir, que ya se sabe lo que va a pasar, quien sepa un poco de historia. Ustedes se imaginan, y yo lo he dicho muchas veces, una novela negra del estilo de Agatha Christie, en que antes de empezar a leer sabemos quién es el asesino. La novela está muerta. Y sin embargo, en la novela histórica hay que mantener el interés del lector.
Y se pueden utilizar diferentes fórmulas. Pero una de ellas fue, o puede ser, utilizar una trama paralela que, eso sí, ha de ser verosímil, ha de encajar perfectamente con el momento histórico y ha de intercalarse con él sin que chirríe. Por lo tanto, esa trama, que puede ser una trama de ficción, he dicho antes que al fin y al cabo una novela histórica no deja de ser una novela, esos elementos de ficción pueden mantener el interés del lector, porque el lector no sabrá cómo va a terminar. Y fíjense cómo comienza Dueños del Mundo. Dos madrileños han ido a pescar. Al río, ojo, estamos en 1576, al río Guadarrama. Seguro que habrá algún lector que me diga: Calvo, usted se ha equivocado porque ese río es el Manzanares. Pues no, mire usted, se llamará Manzanares a partir del siglo XVII. En este momento se llamaba Guadarrama. Han ido a pescar al Guadarrama y han tenido un mal día. No han pescado prácticamente nada. Y cuando ya se retiran ven un bulto. Uno más atrevido quiere acercarse para ver lo que es el bulto. Otro más temeroso lo que quiere es irse, que ya bastante mal lo han pasado con no pescar prácticamente nada. Deciden al final acercarse y encuentran un cadáver. Y se plantean, fíjense, si dar cuenta a la justicia de que allí hay un cadáver. Y hay uno que dice que no, que le van a calentar la cabeza. ¿Ha variado mucho? Y al final toman una decisión curiosa, decírselo al párroco bajo secreto de confesión. Y como es secreto de confesión, el párroco podrá decir que hay un cadáver, pero no podrá decir quién se lo ha dicho. Estos son inventos del novelista, como ustedes comprenderán, pero son recursos de los que hay que valerse para esto. Ya tenemos un cadáver, y el cadáver ha sido terriblemente torturado, lo que significa que quienes le han matado algo buscaban arrancarle, algo buscaban que confesase. Y se sabe que el cadáver es de un boticario que tiene fama de alquimista. Hoy la alquimia nos puede parecer una superchería, pero en el siglo XVI había mucha gente que creía que se podían transmutar los metales viles en oro o plata, entre ellos Felipe II, porque además le hubiese solucionado muchos de los problemas económicos que tenía. De hecho, el Escorial es mucho más que un monasterio. El Escorial se concibe como un centro de estudio, como panteón real, como una gran biblioteca, y tiene una famosa botica, donde además de preparar elixires, pomadas, ungüentos, se hacía alguna cosa más. Felipe II es un gran aficionado a la alquimia. Y el que ha muerto es un boticario que tiene fama de alquimista. Y ahí aparecerá otro personaje de ficción, Diego de Paz. No busquen, pero no lo encontrarán. Es hijo de mi creatividad, de mi ficción, si ustedes quieren. Y Diego de Paz es quien se va a pasear por todo Madrid para tratar de descubrir qué hay detrás de ese asesinato. Termino. En estos años se cometió otro asesinato, y este no es invención del novelista, sino que ocurrió. El asesinado se llamaba Juan de Escobedo y era el secretario de don Juan de Austria. Don Juan de Austria está peleando en Flandes contra Guillermo de Orange y sus secuaces. Los ha vencido en la batalla de Glenbourg y le pide al rey más tropas y más dinero para terminar con aquella situación. Pero alguien está destilando veneno día tras día en el oído del rey. El objetivo de Juan de Austria no es acabar con los rebeldes holandeses, sino que va mucho más lejos. El secretario de don Juan de Austria ha venido a Madrid para tratar de conseguir esos recursos de tipo económico y de hombres para poder llevar la campaña al final. Terminará asesinado. Juan de Escobedo es asesinado un lunes de Pascua, el lunes de Pascua del año 1578, muy cerca de las casas
de la princesa de Éboli, que al parecer mantenía relaciones no solo sentimentales con un secretario del rey llamado Antonio Pérez, que es uno de los constructores de los pilares de la leyenda negra. Y hasta ahí me voy a quedar, porque esto es lo que van a encontrar en Dueños del Mundo. A ese alguacil, Diego de Paz, tratando de encontrar dónde está la clave de ese asesinato y hasta dónde le puede llevar el descubrir qué hay detrás de esa muerte, y desde el punto de vista histórico, el momento en que, tras el desastre portugués en la batalla de Alcázar-Quibir, Felipe II terminará por convertirse en rey de Portugal, por incorporar la corona de Portugal a la monarquía hispánica, en un momento en que los cortesanos del rey decidieron acuñar esa moneda que decía: el mundo no nos es suficiente. Muchísimas gracias. Ha sido una conferencia magistral sobre historia, señor Calvo Pollato. Yo por lo menos he disfrutado una barbaridad, supongo que ustedes también, y me ha gustado muchísimo que haya diferenciado, como yo he leído el libro de él, la parte de lo que es historia real de la parte, lo que significa la novela, que por eso es novela histórica. Lo ha explicado perfectamente, con lo cual ya tenemos para poder enfocar la lectura del libro, que sea en este caso Los Dueños del Mundo, pues vamos viendo que la parte real y cómo ha ido metiéndole una cuña siempre para poder hacer una novela histórica. Y eso es una cosa que me gustó mucho desde siempre que leí tu libro. ¿Recuerdas que fue La Ruta Infinita? ¿Te acuerdas? Y la verdad es que yo creo que merece ser leído el libro por lo interesante que ya han podido comprobar después de la disertación que ha hecho, que desde luego nos ha quedado con una intriga de saber qué es lo que dice el libro tremenda. Así que me alegro muchísimo que hayas venido y te agradezco mucho. Y ahora le doy el turno a todos los asistentes por si hay alguien que quisiera preguntar o de intervenir de alguna manera. Así que si alguien quiere, que levante la mano y quiere decir algo. Que no sea quién mató al alquimista. Hombre, nada que pueda sacar a la luz cualquier cosa del libro. Nadie. Bueno, pues como yo decía a mis alumnos cuando daba clase y no había preguntas, yo decía: o lo he explicado tan bien que no he dejado ninguna duda, cosa que no me creo, o ha habido poco interés por parte de mis alumnos, no de ustedes, por parte de mis alumnos, por lo que yo he contado y, por lo tanto, no he despertado en ustedes ninguna inquietud. Espero que no haya sido así. Muchísimas... mire, ya he despertado inquietud. Vale, ya por 2 veces. Venga. Mira, otro. No, el otro está primero. Sí. Buenas tardes. No tengo por costumbre intervenir nunca en ninguna de estas presentaciones, pero bueno, visto que no había ninguna pregunta, me voy a animar. No le voy a hacer una pregunta, simplemente le voy a contar un poquito, lo más breve posible. Le voy a mostrar primero mi admiración. Es un placer, si leer sus novelas es un enorme placer, yo personalmente disfruto mucho escucharle. Me hubiera gustado ser alumno suyo cuando usted daba clase, y le voy a contar un poquito mi experiencia con usted. Para mí, don José, es usted mi escritor favorito de novela histórica. Le sigo desde hace 22 o 23 años. Ella ha comentado que empezó con Ruta Infinita. Yo le sigo desde el año 2002 con La Biblia Negra, cuando yo cursaba la licenciatura de Humanidades en Toledo. Un día paseando por las calles de Toledo en una librería, vi la portada de esa novela, me llamó la atención la portada,
leí la sinopsis, en una semana me leí la novela, con la suerte de que en esa misma librería tenían Conjura en Madrid, igualmente. En un par de semanas me la leí y desde entonces, 2002-2001, le sigo con toda su historia, le sigo. Y tuve la suerte hace unos años también de asistir a otra presentación suya, Sangre en la calle del Turco, aquí en Madrid. Y tengo la suerte de que me firmó, el orgullo de que me firmó la novela y espero que esta vez también lo haga. Muchas gracias, es un placer leer sus novelas y escuchar sus ponencias también. Muchas gracias, muy amable. José, es un placer oírte. José y yo tenemos un pasado común en el sentido de que fuimos compañeros de oposiciones de cátedra de instituto allá por el año 78-79 y he de decir que Pepe, en fin, es conocido por las novelas, pero es un gran historiador profesional. Él se orientó después hacia la novela histórica y yo continué la línea de la historia estricta, que a veces es muy pesada y es muy poco comercial, por supuesto, ¿no? Pero, en fin, él tiene las dos versiones, las dos dimensiones. Por un lado, un historiador riguroso. Me acuerdo de aquel libro tuyo sobre Carlos II el Hechizado, que yo creo que era, si no recuerdo mal, tu tesis doctoral. Y he de decir que me ha gustado mucho tu presentación y que te deseo los mayores éxitos, que te los mereces enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Estás recordando viejos tiempos, además. Sí. Perdón. Perdona. ¿Aquí esta señora? Profesor, ¿ya estábamos en Marruecos en aquella época, en Alcazalquivir? Vamos a ver, decir estábamos en Marruecos. Marruecos no existía en la época, en el siglo XVI. Lo que sí había era el control de diferentes puntos. Por ejemplo, Ceuta estaba en manos de Portugal. Ceuta se incorpora a la monarquía hispánica porque se incorpora a Portugal. Y cuando luego Portugal se separe en el año 1640, en una revolución que hay en Portugal y consigue la independencia, el único lugar que no vuelve a dominio portugués y a independizarse es Ceuta. Por eso pasará Ceuta a manos de España y sigue hasta el momento presente. España ya controlaba Melilla. Melilla estaba en manos de España porque había sido conquistada, creo recordar que en 1498, por Estopiñán. Y controlan también en ese momento otra serie de puntos en el norte de África. Orán, por ejemplo, es otra plaza controlada por los españoles. Es decir, no hay un dominio de todo el territorio, pero sí un dominio de puntos clave que pueden servir estratégicamente a los fines que pueda haber. Y los portugueses controlan en ese momento Ceuta, también Tánger, está en manos portuguesas y ese es el panorama que hay. Lo demás son pequeños reinos que son, si no vasallos, por lo menos tienen una relación muy importante con el Imperio Otomano, con el Imperio Turco, que en aquel momento es una gran potencia en el Mediterráneo, pese a la derrota de Lepanto. Los turcos siguen manteniendo un poder importante. Pero la morería, Berbería, si usted quiere, el norte de África, en ese momento tiene territorios en manos de reyes musulmanes, el rey de Fez, etcétera, etcétera, y algunas plazas en la costa que están controladas o bien por España o bien por Portugal. Gracias. Muy bien. Sí, Carmen. Te van a dar un micrófono. ¿De qué va a tratar la próxima novela? Vamos a ver, yo siempre he dicho al principio, y lo digo siempre, que tiene que haber una razón para coger un momento histórico, porque no todos los momentos, no todo el pasado histórico tiene novelas, o por lo menos desde mi punto de vista no se le puede sacar una novela que puede resultar interesante.
Pero yo creo que hay un momento muy interesante de nuestro pasado que está como en un gozne, en una especie de bisagra temporal entre lo que fue nuestra Edad Media y nuestra Edad Moderna. Es decir, el momento en que se está dejando atrás el mundo medieval y está comenzando la modernidad. Creo que ahí hay un momento particularmente interesante. Si recuerdan la serie Isabel de Televisión Española, en la serie Isabel se dedicó una parte muy importante al reinado de Enrique IV, es decir, no al reinado de Isabel la Católica, sino al reinado de Enrique IV. Y recordarán que aparecen personajes, que le pueden ahora poner cara, como el Marqués de Villena, como el Arzobispo Carrillo. En una novela tiene que haber, creo yo, personajes históricos importantes de mucho peso. Villena y Carrillo lo tienen. Estoy dándole vueltas al asunto. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias y si quieren que yo les firme un ejemplar, pues lo haré ahora con muchísimo gusto. Bueno. Es que ha dicho todo tan bien explicado que no has dejado en ningún punto para que la gente te pregunte nada, Pepe. De verdad. Es que también he dicho que algunas de las preguntas que se podían hacer, que no fueran a hacerlas, pues digamos. O sea que, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y tanto al autor de la obra como al editor le deseo suerte en su camino, en su andadura de la literatura, de poner la literatura a disposición de toda la gente y que sigáis escribiendo y tú editando. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y vosotros acogiendo. Y nosotros acogiendo, que siempre será, el casino siempre ha sido y será un centro de cultura por encima de todo. Muy bien. Así que esto es una muestra más de la cultura. Gracias a todos. Muchas gracias. Espérate, que le voy a dar un...